Muchas gracias. Gracias a todas las organizadores. Siempre es un gusto hablar sobre nuestras experiencias. Entiendo que buena parte del público son estudiantes, probablemente, ¿no? Peruanos que estén pensando en salir pronto a hacer posgrados, o tal vez gente que está afuera haciendo maestrías, doctorados, postdocs, y que por ahí que están pensando volver al Perú. Eh, aprovechando eso, voy a tomar ciertas libertades para no hablar tanto sobre los detalles de las investigaciones de la ciencia. Eso ya en los últimos años se ha dado bastantes charlas, bastantes clases sobre eso y los detalles los pueden ver en los papers. Quería hablarles un poquito más sobre cómo es que llego aquí, ¿no? Cómo es que llego a estar hoy en un laboratorio en el LIT, en la Cayetano Heredia, secuenciando genomas de COVID, que probablemente han escuchado sobre eso. Eh, entonces, en los últimos 20 años quería trazar una línea de tiempo y más o menos mostrarles mi historia, a ver si les sirve de algo, mis decisiones, mis errores, y si no, pues al menos a ver si los puedo entretener por media hora. Cualquier pregunta pueden hacerla después, por aquí, pueden mandarme un correo, no es difícil encontrar mi correo, pueden buscarme por Twitter, ahora que estamos en eso. Y bueno, tengo una serie de notas, pero quería aprovechar el formato y probar algo nuevo también. Que es tratar de dar toda la charla solamente con imágenes. Vamos a ver cómo nos va con eso. Ya, ¿dónde empieza? Primero, ahí está, primero. No nos olvidemos, estamos en un momento súper crítico, súper triste, súper estresante, pero también hay una gran oportunidad, ¿no? Para los científicos y se siente ese espíritu en el aire o en las redes al menos. Así que nada, apoyémonos, apoyemos a la ciencia, ayudemos a difundir, ayudemos a combatir la pseudociencia, ¿no? Ahí estamos. Y vamos a mantener eso. Ahí está. Empezamos hace como 20 años, ya cuando yo era cachimbo en Cayetano. Yo estudié biología, entré a la Cayetano Biología en el año 2000 y sin saber muy bien por qué, porque me gustaba la biología, los cursos de biología, pero nada más. Y de a poco, llevando cursos, me fui interesando por las ramas de la genética, la bioquímica, la biología molecular, ¿no? Sobre todo empezó una fascinación sobre el ADN recombinante, porque justo estábamos en el pico de esta ola, ¿no? Y en mi segundo año aparece esto de aquí, algunos tal vez son muy jóvenes para, para acordarse, pero el primer draft del genoma humano se compartió en varios medios, en varias revistas en el 2001, ¿no? Y esto marcó un hito único, o sea, fue el mayor avance, ¿no? Uno de los mayores avances de la ciencia del siglo XX. Teníamos un mapa genético del humano, de qué es ser humano, y esta idea de que todo un manual de instrucciones cabe, ¿no? En el núcleo y en esta secuencia, toda la vida me pareció fascinante. Pero, no, o sea, no, hasta mi segundo o tercer año nunca había pisado un laboratorio, ¿no? Al menos aquí en la Cayetano, más o menos en tercer, cuarto año, uno empieza a buscarse un laboratorio para hacer la tesis. Pero antes de eso, me acuerdo que fui a un curso de charlas por el aniversario de la universidad, 40 años de la universidad en el 2001, y uno de los ponentes era este señor. ¿Dónde está este señor? Este señor, Tommy Kirchhausen, ¿no? Probablemente muchos de acá en este foro ya saben quién es, ¿no? Tom Kirchhausen es un peruano, también ex cayetano, que hace bastante tiempo se fue a Estados Unidos y ahora es profesor principal en el Departamento de Biología Celular de Harvard, ¿no? De verdad es un orgullo, de verdad, tenerlo como científico peruano. Vino a dar una charla y yo que recién estaba escuchando estas cosas, o sea, lo que él hacía, ¿no? En microscopía confocal, microscopía electrónica, sobre las estructuras celulares de las vías de actina en las células, ¿no? Fue increíble, fue increíble. Entonces yo dije, qué bacán esto de la investigación, de hacer ciencia a ese nivel. Y bueno, un día le escribí a Tom, ya un par de semanas después, y le dije, oye, qué bacán, ¿no? Y yo tenía
una tía, la hermana de mi mamá, vive también hace muchos años en Boston. Entonces le dije al buen Tommy, así sin experiencia y con mucha conchudez, eh, ¿aceptas rotantes? ¿No? Y me dijo, es difícil financiar, pero si tú te apareces aquí en mi laboratorio, puedes pasar una temporada en el laboratorio, me dijo. Y yo dije, ya, ya, bacán. Eh, Me dijo, pero antes de venir acá, tienes que pasar por un entrenamiento básico en el laboratorio de Abraham Weisberg, en el LID. Abraham y Tommy son viejos amigos. Y bueno, roté ahí, me enseñaron lo básico, pipetear, ¿no? Cosas así súper simples, pero ya con esa poca de entrenamiento me fui a Boston, como con la suerte de que mi tía vivía ahí y me podía vivir en su casa. Y con el gran privilegio, por supuesto, de que mi familia me pudo mandar por una temporada donde mi tía, ¿no? Y nada, mi primera experiencia en laboratorio ocurrió en Harvard, que es una maravilla, ¿no? Y iba yo, o sea, estaba en el laboratorio, conocía gente de todas partes del mundo, iba a seminarios, iba a journal clubs en los que no entendía nada, pero siempre había pizza gratis. Y yo dije, wow, ¿no? Eso es como estar en Disneylandia para los nerds. Eh, y dije, esto quiero, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero investigar, quiero estar más en el laboratorio, suena increíble. Y volví a Lima, eh, luego de esa rotación, ahí está, el Harvard Medical School, ¿no? Yo estaba a unos 100 metros de ahí. Volví a Lima fascinado, dije, ¿cuál es la vía? La vía es el doctorado. Entonces, ¿no? Objetivo post licenciatura, doctorado, ya. Y ahí comenzó. Entonces, pero antes de eso tenía que buscarme un laboratorio en Cayetano, que me recibiera donde pudiera entrenarme un poquito más para ser competitivo para el doctorado. Así llegué en mi cuarto año de estudios a este lugar que también lo deben conocer algunos, el Instituto de Tropicales en Cayetano. Específicamente al laboratorio del profe Jorge Arevalo, que muchos ya los deben conocer. Él era el profesor de biología molecular y en ese entonces también, él fue uno de los primeros mentores junto con Abraham, pero también aparecieron nuevos mentores más jóvenes, ¿no? Que en ese entonces eran más chibolitas. Vanessa Awi, Dionisa Gamboa, Oscar Nolasco, que me guiaron y me enseñaron lo básico de estar en un laboratorio, ¿no? Llevar diarios, ser minuciosos, ser precisos. Y me enseñaron, por supuesto, a hacer ciencia con pocos recursos, ¿no? Que eso de recursearse me vino muy bien. Eh, Me falta un montón. Jorge Arevalo trabaja en Leishmania, pero justo estaba iniciando un proyecto en tuberculosis en el laboratorio. Entonces yo entré al laboratorio de tuberculosis porque había aparecido a través de la cooperación belga esta máquina, ¿no? No sé si alguien sabe qué hace esta máquina. Este es un secuenciador de ADN, de electroforesis capilar, que utiliza el método didesoxinucleótidos para secuenciar cadenas de ADN. Este es el popular método de Frederick Sanger, crack de cracks, ¿no? Que inventó el ADN de secuenciamiento en Inglaterra en la década de los 70. Esta era una de las primeras máquinas de este tipo en el Perú, y estas fueron las máquinas que se usaron para secuenciar el genoma humano unos meses antes. ¿Ya? Entonces aquí empieza otra obsesión mía, ¿no? Por el secuenciamiento de ADN. Y en ese entonces eran fragmentos bien chiquitos, de 500 bases más o menos, pero ya podíamos empezar a hacer cosas que años antes no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Trabajando en tuberculosis, podíamos empezar a ver secuencias de genes cuyas mutaciones estaban asociadas a patrones de resistencia a antibióticos o a tratamiento en pacientes con TB. Y así es que fui haciendo mi tesis, trabajé por 3 años ahí en el laboratorio del profe Jorge. Al final, no sé si ahora se permite hacer una tesis sobre esto, pero antes era mucho más simple. Mi chamba era hacer un ensayo de multiplex PCR de diagnóstico para poder diferenciar distintas especies del género Mycobacterium, ¿no? Porque en la época estaban viniendo bastantes pacientes inmunosuprimidos con micobacterias atípicas y queríamos un ensayo molecular que pudiera diferenciarlas rápidamente. Bien simple, pero ahí o sea, ahí empecé con este bicho de métodos moleculares para diferenciar bichos parecidos, ¿no? Distintas especies de patógenos. Este es un tema
que no sé si es intencional o no, pero ha sido súper recurrente a lo largo de todos mis estudios y mi experiencia en laboratorio. Entonces defendí mi tesis, todo bien, trabajé un par de años y apareció una nueva oportunidad, que fueron los gringos. Los gringos, no sé si conocen el NAMRU. El NAMRU 6 es el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos, laboratorio que está basado en el Hospital Naval en el Callao y trabaja en Perú desde hace más de 30 años, creo. Fondos del gobierno americano y tienen laboratorios realmente modernos, ¿no? O tenían en ese entonces, y de punta. Eh, una organización es de militares, ¿no? No sé si algunos de ustedes conocen, han estado dentro, ha trabajado ahí, pero la manera como se organizaba la investigación ahí con estos señores sin uniformes a la cabeza, ¿no? Y un ejército de técnicos, era diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Eh, pero bueno, me trataron muy bien, acababan de comprar un secuenciador de ADN y por eso justamente necesitaban a alguien que supiera manejar el secuenciador. Y ahí salí yo, ¿no? Y a diferencia de lo que me podían pagar en Cayetano en esa época, que era muy poco, eh, estos gringos pagaban bien, o sea, daban un buen sueldo, ¿no? La chamba era mucho más de técnico, pero me dio para trabajar un par de años, ¿no? Comprarme un carrito usado, la pasé muy bien, digamos eso. Pero a la par, eh, haciendo ciencia y tratando de ser más riguroso, ¿no? Si bien Cayetano me enseñó a improvisar un poco en los experimentos y a recursearme, aquí me enseñaron a ser preciso, a ser ordenado, a anotar todos los detalles, a seguir protocolos, a comunicar en reportes, ¿no? Y todo esto era en inglés, además. Entonces fue un súper entrenamiento y una súper experiencia. De verdad me trataron muy bien estos gringos, siempre voy a estar agradecido. Y además, me mandaron a congresos, ¿no? El Congreso de Medicina Tropical de Estados Unidos, el popular TropMed, y todo esto fue experiencia que terminó ¿en qué terminó? No les he dicho el trabajo fue en Leishmania. Queríamos rápidamente buscar un método molecular que diferencia de las distintas especies de Leishmania en el Perú, porque hay unas especies que causan estas leishmaniasis terribles, desfigurantes, mucocutáneas, y hay unas especies que solamente generan esta leishmaniasis cutánea. Entonces queríamos diferenciarlo porque así podemos dar mejor tratamiento a los pacientes. Y queríamos una prueba molecular basada en mutaciones específicas para identificar esto. Entonces yo tenía algo de experiencia en esto y me puse a chambear. Y esto, después de unos 2 años, terminó en 2 papers. Este de aquí, identificamos mutaciones que son responsables de distintas migraciones en una prueba enzimática muy vieja. Y aprovechando esas mutaciones, diseñamos un ensayo de PCR en tiempo real que en un solo tubo podía discriminar las 6 distintas especies que hay presentes. Bien técnico, bien bonito, una gran experiencia y, o sea, bacán publicar tan chivolo, ¿no? O sea, eso ha sido lo más importante. Y además, estos papers y el hecho de que haya podido presentar en congresos me dio una súper ventaja a la hora de prepararme para postular a los doctorados. Entonces, después de un tiempo ya fuera a la universidad, dije, ya, aplicamos, mandamos a los doctorados. Me había gustado el sistema americano, o sea, así que ya estaba decidido a postular a universidades gringas. Y un año antes ya empecé a tomar los exámenes y todo lo que ya se imaginan de haber, ¿no? En ese entonces todavía se tomaba el GRE Subject, ¿no? Que es el GRE de genética, bioquímica, biología molecular, que me preparé con 2 amigos de la Cayetano y fuimos las 3 únicas personas en el Perú en dar ese examen en ese año, ¿no? Qué bueno que ya no es un requerimiento, fue terrible. A ver, entonces, una más, antes me olvide. Por ese entonces también salió publicado esto. Solo unos años después de publicarse el genoma humano, se publicó los genomas de estos 3 tripanosomátidos: Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Leishmania major, y que son una familia
más o menos lejana de parásitos, pero nuevamente, ¿no? El bicho en el que estaba trabajando aparece el genoma publicado y esto abre totalmente la cancha en este campo de investigación, porque habían ya secuencias de todas las proteínas que uno estaba interesado en expresar. Podemos empezar a buscar diferencias entre las distintas especies de tripanosomátidos que explican ciertas características celulares, ¿no? Así como el genoma humano abrió la investigación en genómica en humanos, este reporte fue revolucionario, bueno, al menos para mí, ¿no? Yo me impresioné con esto. Y bueno, y bacán que ya empezaba esta revolución de la genómica, pues, y siempre estaba en mi cabeza y era algo un tema que me encantaba. Ya, pero ahí terminó NANRU, dije, chao, suficiente con esto y me voy a otro lado porque ya hace tiempo que quería irme, ¿no? Apliqué a 8 universidades en Estados Unidos, ¿ya? Y al final algunas muy buenas, algunas medianas, algunas bajas, y al final la decisión de las que me aceptaron era estas de acá. Por supuesto, Johns Hopkins le debe sonar a todo el mundo, una de las mejores escuelas de medicina del mundo. Washington University en San Luis, que es donde terminé yendo, tal vez no sean conocidas, pero son muy buenos. Y me fui a entrevistar a los dos lugares, solamente para contarles la historia, ¿no? O sea, las dos eran universidades top, pero probablemente Hopkins era más top. Y por supuesto, si tú piensas en la ciencia, dirías, me voy a Hopkins, pues ni loco, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque postulé y entrevisté en Baltimore y en San Luis, y me di cuenta que me trataron mucho mejor en San Luis, o sea, sentí un mejor ambiente entre los alumnos, entre los profesores. La ciudad no era tan mala como lo decían, de hecho era súper bonito el campus, el costo de vida era menor, y no sé, me dio buena vibra. No sabía explicar por qué, pero dije ya me gusta. Y además, lo que sí ya terminó de decantar la situación es que en Hopkins me dijeron eh, que yo venía financiado por el instituto, el nuevo Instituto de Malaria, y que por eso yo tenía que trabajar en un grupo que trabaja en malaria. Y nada de malo con los que estudian malaria, pero a mí siempre me gustaron las bacterias, ¿ya? Y eso es una cuestión de gustos. Y, en San Luis me daban libertad para unirme a cualquier laboratorio que me diera la gana, básicamente. Entonces, con esa libertad dije, bueno, ya, nos vamos a San Luis y no, yo creo que tomé una buena decisión, ¿no? Un campus súper bonito. Una de las cosas que más me gustó es que tenían un parque enorme al costado. Entonces, todas las mañanas, antes o después de ir a trabajar, podía salir a correr, montar bicicleta, ¿no? Si había un día estresante, podías echarte en el parque un rato y bueno, después de eso volvías al laboratorio y todo era mejor. Esta es la escuela de medicina y el sistema de Estados Unidos es que en el primer año uno toma un montón de cursos y también hace 3 o 4 rotaciones de 3 o 4 meses cada una, ¿no? Vas por distintos laboratorios de distintos profesores que tú eliges de acuerdo a tus intereses y chambeas ahí unos meses y si te gusta, bien, si no te gusta, qué bueno, que no me uní y bien, ¿no? Es un muy buen sistema este de las rotaciones. Entonces, después de rotar por varios laboratorios y la verdad, cada profesor con el que rotaba, cada uno era más brillante que el otro, fue increíble. Eh, Terminé uniéndome al laboratorio de este señor. Eduardo Groisman se llama, un señor argentino, profesor principal en el departamento de microbiología, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, investigador del Howard Hughes Medical Institute, un laboratorio con un ejército de postdocs, ¿no? De esos laboratorios súper productivos que publican siempre en Science, en Nature, ¿no? Eh, yo andaba fascinado con todo esto y me impresionó todo esto. Es un capo, Eduardo. Entonces me uní al laboratorio, ya estaba en mi segundo año, o sea, tenía un grupo bonito, ya estaba bien instalado en San Luis, tenía mis amigos, tenía mi equipo de fútbol de los domingos, eh, tenía un buen ambiente, ya había entrado así y me sentía bastante cómodo con la vida, ¿no? Y por eso entonces también empecé a salir con una chica muy linda, estudiante en medicina, y bueno, la vida era buena, ¿no? Y dije,
que vengan los siguientes 4 años de doctorado. ¿Cómo es? La gracia me duró poco, ¿ya? Porque a los 3 meses de haberme unido al laboratorio, un día en el lab meeting, vino bien este Eduardo y dijo, ¿saben qué? No les he contado nada, pero hace meses que estoy negociando y he aceptado una oferta de la Universidad de Yale. Me han ofrecido ser profesor, me han ofrecido ser director de un instituto y me han dicho que tengo 6 meses para mudar mi laboratorio a New Haven, Connecticut. Y básicamente nos dijo a todos y dijo, ¿quién quiere venir? Si vienen conmigo, bien. Si no, bien, ¿no? Y ahí sí se presentó un primer inconveniente. Porque, nada, pues yo estaba contento ahí, ¿no? No quería moverme a ningún lado. Y dije, nada, pues la buena vida o la ciencia, ¿no? Y dije, ya, la ciencia, la ciencia. Entonces, pasaron unos meses, vendí todo lo que pude, metí mis cosas a un camión, terminé con la chica esta y me mandé a mudar a New Haven, Connecticut, ¿no? A una nueva ciudad, nueva vida, nuevo todo. Y él, no sé si algunos han visitado, han tenido la suerte de conocer, es un lugar súper, súper bonito, ¿no? Es una de esas, es toda la experiencia Ivy League, como le llaman, y un lugar hermoso, de verdad, ¿no? Súper moderno en unas partes, súper bien conservado, con mucha historia, gente brillante de todos los países en un solo lugar, ¿no? Un ambiente increíble. O sea, es como, nuevamente, de Disneylandia académico, ¿no? Y fue muy bueno. La pasé realmente bien. Eh, hasta, y ahí viene el twist de la historia. Este, este tipo, Eduardo, muy brillante, muy capo, uno de los mejores científicos que he conocido, pero tenía su fama de complicado, ¿ya? Y tenía su historial de pelearse con la gente en el departamento y pelearse a veces con los postdocs, con los estudiantes. Ya a los 6 meses de habernos mudado, empezó a tener roches con una postdoc francesa, Veronique, y hasta que explotaron y la botó. O sea, la mandó a su casa, o a su casa en Francia, ¿no? O sea, le dijo de un día para el otro, ya no trabajas más acá. Y eso me impactó bastante. Y después de un par de meses, mi proyecto no avanzaba y él trataba de darme soluciones y yo estaba frustrado porque no salía y porque estaba afanadísimo con esto de la genómica y lo quería aplicar. Y él, más tradicional, decía, no, estas cosas no me impresionan, ¿no? Entonces, no, como que no apoyaba todas las ideas que yo tenía. Y ahí está. Y nunca había visto tanta nieve, por eso puse esta foto aquí. Pero ya, eh, empecé a chocar, ¿no? Con el jefe. Y si chocas con el jefe, tienes la de perder, por supuesto. Hasta que ya se hizo insostenible la situación y todo educado, sin pelearse, sin insultarse. Pero un día me llamó a su oficina, un lunes, y me dijo, Pablo, esto no está funcionando. Y he llamado al departamento en San Luis y les he dicho que ya no vas a trabajar más conmigo y tienes 3 semanas para reportarte en San Luis, ¿no? Y yo dije, o sea, baldazo, ¿no? Baldazo de agua fría. Y, o sea, un momento bastante bajo, pues, ¿no? Porque, o sea, todo salió mal. El plan de la mudanza y la ciencia, vamos a triunfar, todo eso salió mal, ¿no? A las 3 semanas había vendido todo lo que podía, empacaba todo lo que me quedaba en el carro y manejé medio país de vuelta al lugar donde me había ido un año antes, ¿no? Súper rochoso y sí, pues la verdad es que me sentí un poco fracasado, ¿ya? Pero ahí está el otro twist de la historia. No fue tan mal. Me mandaron de vuelta a San Luis y la universidad me apoyó un montón. Me dijeron tranquilo, me aseguraron mi estipendio, me dijeron esto no se va a mover. Puedes rotar en 2 laboratorios más, me dijeron. Y ahí escoge uno rápido y trata de ponerte al día. Yo ya estaba en casi mi 4.º año del doctorado. Entonces, empezar un nuevo proyecto de doctorado en el 4.º año, jodido, pues, ¿no? Pero,
nada, con fe. Porque la otra opción que me dijeron fue, si quieres paras acá, Pablo, te regresas a Perú y te damos un máster, ¿no? O sea, si no te ha gustado la experiencia, tienes tu derecho. Y la pensé por unos minutos y dije, no, 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 ni fregando. Vine aquí para terminar mi doctorado. Ya, entonces roté en un par de laboratorios más y la estrategia esta vez a la hora de escoger laboratorio fue totalmente diferente, ¿no? Ya estaba con un poco ¿no? Nada con viejos establecidos que son medio gruñones. Voy a tratar de ir a un laboratorio chiquito, nuevo, donde me aprecien. Básicamente esa fue la motivación. ¿Ya? Bueno, volvimos a San Luis nuevamente. Y caí en este lugar, en este edificio súper moderno, que es el Centro de Genómica de la Universidad de Washington. Porque uno de los nuevos laboratorios, de uno de los nuevos profesores, era este señor, Gautam Dantas. ¿Ya? Un hindú americano, un geniecito, de verdad. Había trabajado en la Universidad de Washington, donde trabajó con Steve Baker, que es una leyenda de la enzimología. Y luego, para su postdoc, trabajó con George Church en Harvard, ¿no? Que es otra leyenda, padre, ¿no? de la genómica, padre de la biología sintética. Y con George Church publicó no uno, sino dos papers en Science. Y esta fue la primera foto del grupo. Publicó en Science y se los trajeron a San Luis y estaba armando su nuevo laboratorio. Y dije, vamos a probar suerte con este nuevo chibolo, pues, ¿no? ¿Qué más podemos perder, pues, ¿no? Eh, Me uní a su laboratorio, tenía plata, le acaba de entrar un grant importante y más o menos me dijo, ya, ¿en qué quieres trabajar? Él trabajaba en este nuevo campo de estudio, que era el microbioma humano, ¿no? O estudiaba con métodos de metagenómica, pero aplicado al estudio de genes de resistencia a antibióticos en la microbiota, que se le llamaba el resistoma humano. La idea detrás de esto es que la microbiota humana es tan diversa y ha estado tan expuesta a antibióticos que deben contener un pool bien grande de genes de resistencia a antibióticos. Y estos genes de resistencia pueden transferirse a patógenos y causar todo tipo de problemas, sobre todo ahora en la catástrofe que estamos de la resistencia a antibióticos. Entonces me dijo, con todo esto, ¿qué quisieras trabajar? ¿Ya? Y este es lo que había desarrollado en el laboratorio de George Church, que es un método para caracterizar de forma funcional materia desconocida para encontrar nuevos genes y nuevos mecanismos de resistencia a antibióticos. Pero esto lo habían hecho en voluntarios en Estados Unidos. Entonces, nada, pues yo dije, quiero hacer esto en Perú. Así de fácil, así de simple. Y me dijo, ¿por qué? Porque en Perú no es como Estados Unidos, las dietas, los estilos de vida son muy diferentes y nadie ha estudiado eso, ¿no? Se ha estudiado otros extremos, como puede ser cazadores-recolectores, muy aislados de la civilización, pero el otro extremo es Estados Unidos y sociedades occidentalizadas, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos de estilo de vida, más o menos tiene que estar Perú, ¿no? Y como los peruanos hay varios cientos de millones de personas viviendo en países en vías de desarrollo. ¿Ya? Ese fue el floro que le mandé. Una de las verdaderas razones también es que extrañaba Perú, extrañaba a mis papás, extrañaba la comida. Otra es que después de unos años en Estados Unidos, esos inviernos brutales ya me tenían bastante harto. Y me dijo, si tú consigues un colaborador y puedes conseguirnos cohortes donde podemos estudiar heces, tuve, o sea, te lo apruebo. Y nada, la siguiente era, ya, ¿a quién busco en Perú que pueda ayudarnos a establecer esta cohorte, ¿no? Y en sitios interesantes. No tuve que ir muy lejos, busqué en la Cayetano, a eso lo pasamos. Y me di con este señor, ¿no? Que algunos tal vez conocen a este señor. Este es el doctor Robert Gilman, de la Universidad de Johns Hopkins, eh, que trabaja en Perú, trabaja con Cayetano desde también del año 90. ¿No? Tiene uno de los grupos de investigación en enfermedades infecciosas más grandes del Perú. Y a través de él
se han entrenado toda una serie de investigadores peruanos. Bob Gilman, si no lo conocen, es lo máximo y es uno de mis mentores favoritos también. Bob, como lo conocemos, tenía un sitio de estudio al sur de Lima, en San Juan de Miraflores, en un asentamiento humano que se llamaba Pampas. ¿Ya? Pampas es esto. Pampas habían llegado ellos 20 años antes cuando recién estaban en proceso de invasión, ¿no? Y era mucho menos denso, pero con el tiempo el asentamiento humano crece, se hace más denso y empiezan los problemas de enfermedades infecciosas. Entonces, habían reportado muy bien todo esto. Y si estamos hablando del tema que me interesaba, ¿no? La microbiota humana y la diseminación de genes de resistencia, estamos hablando inevitablemente de heces, de caca, ¿no? Y dónde hay, o sea, un problema serio en comunidades de escasos recursos en la costa peruana es el poco acceso a agua que hay. ¿Ya? Y como hay poco acceso a agua, hay una alta transmisión de enfermedades vía fecal oral. Entonces, la caca, la microbiota, los bichos se están transmitiendo de manera activa dentro de la comunidad entre distintos hogares y entre distintos ambientes. Entonces, eso es justamente lo que queríamos explorar con métodos de genómica, metagenómica, bioinformática, buscando genes de resistencia en estos ambientes en los que nadie nunca se había fijado antes. Pero nosotros sí, pues, ¿no? O sea, ese es lo bacán de ser peruano trabajando en Perú. Nos paseamos, Bob tenía ya un sitio, o sea, su centro de estudios en Pampas y tenía todo un equipo de trabajadores, enfermeras, que reclutaron 10 familias y eso, pues, ¿no? Colectamos heces, colectamos muestras en los baños, colectamos muestras de los animales, de superficies, cuando había baño adentro, de adentro, sino de la letrina, y fuimos yendo por todos lados, animales domésticos, mostremos todo lo que pudimos, porque queríamos secuenciar los microbiomas de todo lo que podíamos. Esa era la escala en la que estábamos trabajando, ¿ya? Porque hay una red de transmisión de heces entre animales, entre humanos, etc. Pero hay un detalle más, ¿no? Que si estamos hablando de cacas, es que ¿a dónde se van las cacas? Las cacas se van al desagüe, ¿no? Y el desagüe se van a las plantas de tratamiento de desagües. Y justo esas son las que están ahí al frentito, ¿ya? Entramos a la planta, conseguimos un permiso de Sedapal, que ya no nos han vuelto a dar permiso, debo decir. Colectamos muestras de los desagües que representan a todo el distrito y a Villa El Salvador también. Y este desagüe se va tratando en lagunas de oxidación, se va hasta el fondo, y tienes aguas tratadas que las suben a un camión, y habrán visto estos camiones, y en muchos casos se va a regar áreas verdes en toda la ciudad, ¿no? Porque vivimos en un desierto. Una parte de esto también se va al Océano Pacífico. Pero, ahora que les estaba hablando de microbiomas y cacas y genes de resistencia, imagínense cuál es el ciclo por el cual uno se contamina, pasa por tu sistema digestivo, sale por tus heces, se va por el desagüe y por ahí que termina en un parque de Miraflores, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar eso? ¿Podemos secuenciar todos los microbiomas? Ya, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya fue una chamba, o sea, por el volumen de trabajo fue un reto, ¿ya? Pero fue un proyecto bien bonito. Ahí está, antes que le suelte eso. En ese periodo, estuvimos trabajando este proyecto 3 años. Y sentía todo el apoyo de mi mentor. O sea, tanto me apoyaba que a mí siempre me ha gustado la fotografía. Y un día le dije, oye, ahora que me voy a Lima, me gustaría fotografiar, pues, ¿no? Para tener un documento gráfico, para que acá los gringos entiendan que es un pueblo joven. Y me dijo, ya, yo te compro una cámara, te compro lentes y suerte. ¿No? O sea, a ese nivel de apoyo que tuve de mi mentor, ¿no? Que era algo totalmente opuesto a lo que había obtenido antes con este otro señor, ¿no? Entonces, eso fue increíble, la sensación de tener la confianza y que te apoya a tu mentor fue una cosa alucinante. Y para esto también empecé a formar lazos de investigación, colaboración en Lima, ¿no? Con Cayetano, con donde había regresado, pero ya como estudiante de doctorado. A ver, un segundo que ya tengo que parar. Eh, ya.
3 años. Y en esos 3 años yo pasaba 2, 3 meses en Lima. Siempre trataba de escaparme en diciembre, en el verano. Venía, comía peruano, veía a mis amigos. Y en uno de esos viajes me enamoré de una vieja, una antigua compañera de la universidad con quien me encontré de casualidad. Y empezamos a tener una relación a larga distancia, ¿no? Y se preguntaron por qué les cuento todo esto que no tiene nada que ver, pero tiene que ver en las decisiones. Eh, entonces, hice mi doctorado, pude defender mi tesis, y por eso les muestro esta foto ridícula con toga y todo, y mandamos el paper a publicar, ¿no? Y después de todas estas colaboraciones, se me había metido el bicho de que quería estudiar salud pública, de que quería entender un poco más o sea, si bien tenía una formación bien ciencia básica en microbiología molecular, que ese fue el título del doctorado, eh, si quería entender estas enfermedades, tenía que entender el componente humano, el componente social, el componente económico. Entonces dije, una maestría de salud pública, ¿no? Porque no, si no es suficiente tortura con un doctorado, ahora nos metemos a una maestría. Pero, ¿cómo hacemos para que esto funcione? O sea, yo ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos, ya estaba un poco cansado y quería probar otras cosas. Llevaba ya un par de años, tenía una relación romántica de larga distancia y estaba harto de eso. Y era muy difícil que mi chica viniera a Estados Unidos por temas de visa, todo eso. Ella, por suerte, tenía un abuelo italiano, entonces podía ir libremente a Europa. Y dije, ya, pues vamos a Europa, a algún lado, ¿no? Nos juntamos. ¿Y dónde salió la opción? En el Reino Unido, ¿ya? En Inglaterra. Porque hay una gran escuela, que en un rato les cuento. Pero bueno, ese fue el preámbulo. Antes de eso se mandó a publicar el paper. El paper, ya les conté, fue innovador, fue un montón de chamba y sabíamos que daba para bastante. Pero la verdad es que dio para mucho más de lo que yo en mi vida hubiera podido imaginar, ¿no? Eh, este fue la última foto del laboratorio que tomamos de Gautam. La única condición con lo de las fotos de Gautam es que yo tomara la foto grupal todos los años. Entonces esta fue la última foto grupal. Yo estoy acá en el extremo derecho. Mandamos a publicar y yo ya me había mudado a Inglaterra mientras ocurría toda la revisión. Y un día me llega un correo que lo aceptaron en Nature, ¿ya? ¿No? O sea, lo mandamos ahí porque dijimos, ya, pues probemos, ¿no? Probemos que ver. Y dijeron, oye, sí, está interesante, mándanos más, y lo revisamos y lo publicaron en Nature, ¿no? Y como que no me lo creía. No fui solo, esto es lo que siempre debo aclarar. Había otro proyecto en el laboratorio de otra estudiante, Erika, que hizo un estudio muy parecido en paralelo en El Salvador, pero en vez de ser una comunidad periurbana, era una comunidad rural. Inicialmente íbamos a publicar todo separado, pero después dijimos, oye, hay que juntarlos todos y hacemos una historia sobre donde podemos comparar distintos sitios en Latinoamérica. Esa decisión fue la decisión adecuada, pero ahí tuvimos esta decisión, este problema de quién va primero, pues, ¿no? Entonces, no sé si pueden ver el detalle, pero yo estoy seguro con el popular asterisco, ¿no? El asterisco que abajo dice, estos dos cambiaron igual. Ya, eso lo determinamos por Yang Kempo, así se los digo de fácil, porque no llegábamos a una solución, sentíamos que habíamos contribuido 50-50, yo tal vez hice más trabajo experimental, Erika hizo más trabajo informático, y no nos quedó otra que decir, ya, pues lo que salga, caballero. Y nada, perdí Yang Kempo, pero eso no ha afectado para nada mi carrera, ¿ya? Pero, como les digo, tan increíble fue esto y tan no me lo creo, después de aceptarlo dijeron, mándennos fotos porque nos gustaría ponerlo en la carátula. Y ya, pues, ¿no? O sea, ahí ya se acabó el mundo. Eh, Esta no es mi foto, yo hubiera querido que sea mi foto, comprar una foto de stock, pero por una semana, en mayo de 2016, pusimos a un asentamiento humano de San Juan de Miraflores en la portada de Nature, ¿ya? Y, o sea, ¿cómo te puedes sentir bien de eso, pues, ¿no? De que, o sea, aparte de satisfacción personal, por supuesto, este es el sueño de todo estudiante de doctorado, pero también esa idea de que podemos poner
a Perú y a nuestros problemas y a nuestros desafíos en los ojos del mundo, al menos por una semana, ¿ya? Y captó bastante atención en su momento. Ya, ese fue nuestro momento de gloria, una semana de fama, y luego, nada, yo tenía que empezar mi maestría en Londres, pues. Entonces empaqué todo y me fui a Londres. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál fue la estrategia? Yo sabía que quería estudiar en la Escuela de Medicina Tropical de Londres. Es una de las mejores escuelas de salud pública, yo diría, del mundo, muy humildemente, ¿no? Junto con Hopkins, con Harvard. Eh, y la vida en Londres es ridículamente cara. Entonces ahí teníamos un problema. Y apareció al rescate esta beca Chevening. Si no la han escuchado, deberían investigar sobre eso. Es una beca que da financiamiento a estudiantes de todo el mundo a que vengan a estudiar una maestría al Reino Unido. Te pagan la beca, o sea, te pagan la maestría, te pagan tu pasaje, te pagan tu instalación, te pagan un buen sueldo durante todo un año y te dicen, ya, estudia algo y saca una maestría. Ahí van como 15 peruanos al año, ¿ya? Y solamente tengo buenas cosas que decir sobre la experiencia de la beca Chevening. Y por eso tengo una relación cercana con la embajada británica, porque me han tratado muy bien y me han educado y me han mantenido en Londres por un año. En Londres me mudé por fin con mi chica, que habíamos formalizado. En Londres nos comprometimos y unos meses después nos casamos, pero esa es otra historia. En Londres conocí, o sea, tuve un grupo de gente de todos los rincones del mundo, capos de capos, súper inteligentes, o sea, gente que trabajaba en Naciones Unidas, en la OMS, en el CDC, en todos lados, ¿ya? Disneylandia Nerd número 3, ¿ya? La suerte que he tenido para estar ahí. Y fue un año alucinante. Aparte, en mis huecos de clases, si no quería ir a estudiar a la biblioteca de la universidad, me podía dar una vuelta por el parque donde caminaba Darwin, ¿no? Por donde caminaba Virginia Woolf, o podía irme a pasear al British Museum que estaba a 100 metros, ¿no? Creo que ya se dieron cuenta que me emociona hablar de esto, ¿no? Es una experiencia alucinante. Si pueden, la beca Chevening, les doy un tip, o sea, es competitiva, por supuesto, y piden experiencia de trabajo. Si ustedes, alguien por ahí tiene un PhD, eso cuenta como una gran experiencia de trabajo. Entonces, si alguien tiene para ir un PhD y tiene esta idea loca de que quiere estudiar una maestría en el Reino Unido, está en una posición de ventaja. ¿Ya? Yo la tuve, así que ahí les paso el dato porque les encanta tener científicos. Todos son economistas, pero científicos no hay mucho. ¿Ya? Chevening, Reino Unido, muchas gracias, Embajada del Reino Unido del Perú. ¿Qué más? Ahí está. Apareció esta institución, que hasta ahora no le he mencionado, el Sanger Institute, pero sí he mencionado a Fred Sanger, ¿no? Y es por Fred Sanger que está nombrado este instituto, que está como a 30 kilómetros de Londres. Disneylandia número 4, o sea, es uno de los centros de genómica más grandes en todo el mundo. Tienen un financiamiento de Wellcome Trust, tienen mucho dinero, tienen un campus hermoso con venados, ¿no? Con lagunas, y es uno de los centros donde se concentra mayor actividad de genómica y bioinformática en toda Europa. Habían conexiones con la Escuela de Londres, y así yo conocí a un profesor cuyo trabajo yo seguía desde hace muchos años, que trabajaba en genética de poblaciones, de patógenos. Yo dije, este lugar me gusta, y el Reino Unido me gusta. O sea, quisiera aplicar a un postdoc aquí, ¿no? Terminando la maestría, dije, bueno, si puedo llegar a entrar aquí y puedo entrenarme un par de años, ahí podría regresar a Perú y tratar de establecerme y hacerla, ¿no? Postulé todo y justo en esos momentos ya se acababa el doctorado, perdón, no el doctorado, la maestría. Nos tomamos un mes con todos los ahorros que teníamos para viajar por Europa antes de todo esto, y, y me dijeron de la beca que no hay manera de que me pueda quedar más tiempo que la maestría, que estaba obligado legalmente a regresar a Perú.
O sea, yo más o menos sabía esto, pero tal vez pensaba que podía convencerlos. Dijeron, no, no, te regresas a Perú y te tienes que quedar al menos 2 años ahí. Así que me reventaron el globo del postdoc en el Sanger y dije, ya, pues hay que regresar a Perú, ¿no? Y no había un plan muy concreto sobre el regreso a Perú. Y ahí llega la siguiente fase, ¿no? A fines de 2016. Y es ahí también donde me quedé sin fotos, porque ya me quedé sin tiempo para presentarlos. Así que estos últimos pedazos se los digo así, así nomás. Eh, sí, ¿no? Ya terminé, ya. Ya, ya corté el video, así que me van a dar la cara un par de minutos más. Y ya, ya con eso termino porque creo que me estoy excediendo del tiempo. Eh, la idea de volver a Perú para alguien que está afuera es bastante aterradora y bastante incierta. O sea, todos ya lo saben, ¿no? Se extraña la comida, se extraña los amigos, la familia, a lo mejor tiene una pareja acá, pero luego de estar afuera en lugares realmente buenos, tú dices, "Ah, Perú, ¿no? Qué difícil". Pero bueno, tenía colegas que ya habían regresado antes y me decían que, oye, Fondesit, ¿no? Concitec están financiando más cosas, hay mayor inversión en ciencia, y ya pues. Y ahí salió al rescate un viejo mentor, es Abraham Weifert, ¿no? Con quien me había siempre mantenido en comunicación a lo largo de todos estos años, y me comentó sobre la beca de retorno de la Cayetano Heredia. No sé si saben de esta beca, es un programa que existe hace más de 20 años y que ha traído a gente como Pepe Espinosa, como Vanessa Dawi, como a Paco Villafuerte. Entonces, se trata de repatriar gente de afuera, no necesariamente Cayetano, ¿eh? Eh, y por 2 años te dan, o sea, te dan un nombramiento de profesor, me dan un laboratorio en el LID, me dan un sueldo competitivo por 2 años y me dicen, tienes carga mínima de docencia, ¿no? Básicamente te están diciendo, bienvenido, ponte a investigar. Aquí tienes tu laboratorio, haz magia y empieza a conseguir grants. Eh, y sin eso no volvía, y sin eso no volvía nadie de los de atrás, ¿ya? Entonces, por eso o sea, es un privilegio de la Cayetano tener cosas así y da gusto que ahora hayan más iniciativas del Estado, de Innovate, de Concitec por repatriar peruanos que están afuera, porque ganas no faltan, ¿no? Lo que faltan son oportunidades. Pero bueno, yo tuve una oportunidad y la aproveché con mucho tiempo y esa beca de retorno fue lo que me permitió nuevamente establecerme en este lugar, empezar a reclutar estudiantes, empezar a armar mi grupo y un nombre de institución que me respalda para empezar a escribir proyectos. ¿Ya? Y nada, y así empezamos en el 2017, este laboratorio que le llamamos ahora el Laboratorio de Genómica Microbiana, y que continúa esta tradición de usar ADN para diferenciar bichos similares. O sea, esa es la manera más simple que tengo de ponerlo, solamente que ahora lo hacemos a escala. Lo hacemos no con secuenciadores de Sanger, sino con secuenciadores de Illumina, que son las nuevas tecnologías. Pero un secuenciador de Illumina que en ese entonces no había, o había un par en el Perú, pero no teníamos acceso, que nos costaba $100,000 y con reactivos bien caros. Ese era el primer desafío. Al mes de haber vuelto, eh, entre varios colegas de Cayetano mandamos una propuesta para Innovate de, de equipamiento. Innovate nos compró el secuenciador, nos acondicionó todo el laboratorio, y nos dio reactivos para secuenciar genomas por 2 años, básicamente. ¿Ya? Un fondo buenísimo, y qué pena que no lo vuelvan a abrir, pero ese me paró en todo el laboratorio y me dio materiales para iniciar todos mis proyectos. Eh, Después de unos meses, empezaron a salir dos proyectos de Concitec, ¿no? De estos de ciencias básicas, de ciencia aplicada, y con eso ya empecé a tener un poco más de dinero y fondos y recursos e influencia tal vez para captar más estudiantes, para retener estudiantes, para empezar a diseñar propuestas de tesis y para tal vez ya empezar a soñar en grants
de afuera más grandes, ¿no? Si bien el financiamiento de Perú se agradece, si uno quiere mantener un laboratorio, probablemente no es suficiente. Necesitas plata de afuera de grants tipo NIH, tipo Wellcome Trust. Entonces, a eso estamos apuntando ahora. Pero, a ver, nuevamente, ¿qué queríamos hacer? Yo, regresando a Perú, quería usar genómica para rastrear distintas enfermedades que sean relevantes para Perú. ¿Ya? Así bien, bien simple y bien abierto. Porque sabía que hay buenos grupos estudiando enfermedades infecciosas y sabía que habían buenos bancos de cepas de bichos súper interesantes. Entonces, la manera más rápida de plantear nuevos proyectos era, vamos a ver qué hay en esas colecciones. Vamos a empezar a colaborar por aquí y por allá para sacar estos proyectos adelante. Un punto importante, que es que como yo no hice postdoc, siempre sentí que me faltó aprender un poco más. ¿Ya? Entonces, me puse como meta que incluso si ya tenía mi laboratorio, iba a tratar de ponerme en un rol de postdoc con gente que sea mucho más inteligente que yo, básicamente. Entonces, busqué nuevos mentores activamente y nuevos colaboradores para yo convertirme en mejor investigador, pero sobre todo tratar de ser mejor bioinformático o entender más de bioinformática, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, porque mi pasado es más experimental. Entonces, yo tomo mi posición actual como un postdoc un poco más avanzado, donde tengo el elemento de mentoría, ¿no? Y donde tengo el apoyo inmenso de estudiantes brillantes que trabajan conmigo. Entonces, es lo mejor de los dos mundos. Y es así como estoy tratando de organizar mi investigación. Eh, Nada, y en eso estamos. Y tratamos de tener la tecnología de la genómica para poder procesar genomas y poder estudiarlos. ¿Ya? Y entonces veníamos avanzando todo muy bien, tratando de sacar fondos, tratando de aplicar, el laboratorio crecía hasta que llegó el COVID-19 en marzo y tuvimos que cerrar todo el laboratorio y nada, todo en para, ¿ya? Y bastante incierto. Y bueno, o sea, todos lo hemos vivido. ¿Y cuál es la siguiente propuesta? Pues, ¿no? ¿Qué tal si hacemos genomas de COVID? O sea, nos venimos preparando para esto, tenemos todo el laboratorio, tenemos el conocimiento, tenemos a los colaboradores, estamos tratando de mejorar en la informática, tratamos de hacer algo con COVID. Y es así que llegamos a este punto, donde hemos ganado un nuevo proyecto de Concitec para secuenciar 1000 genomas de coronavirus de todo el Perú, para entender cómo es que está moviéndose por el Perú, cómo es que está evolucionando, cómo va a responder a la introducción de vacunas, a nuevos fármacos y muchas preguntas más que nos pueden ayudar a resolver utilizando el genoma. Es un genoma chiquitito, a comparación de una bacteria de 30 kilobases, ¿ya? Eh, y eso es todo. Así llegamos al día de hoy. Eh, pero, a ver, tenía últimos 2 minutos, se los prometo, ya se pueden ir a sus casas. Unas últimas conclusiones, ¿ya? Ah, o sea, luego de 20 años de trabajar en esto, tal vez tengo un par de sugerencias, de tips que nadie me ha pedido. ¿Ya? Uno, ¿ya? Que es para los que estén pensando en irse a hacer el doctorado pronto, los que estén por escoger laboratorio, los que estén buscando postdoc. Eh, no basen sus decisiones solamente en la ciencia. ¿Ya? Yo cometí ese error al comienzo y no me fue bien. O sea, no sirve de mucho estar en un laboratorio tipo premio Nobel y no ser feliz en ese laboratorio, ¿no? O tener una relación de conflicto con un PI que es un amargado. Y, bueno, perdón por rajar de mi mentor, ¿no? Pero choqué con ellos. Eh, consideren otros factores, ¿ya? Consideren qué pueden hacer en su tiempo libre, consideren cuestiones de dinero, consideren cuestiones de pareja, porque todo eso influye en el balance que van a tener que conseguir en los siguientes años de su vida, que van a ser muy estresantes. Así que mientras más hagan por caer en un lugar donde van a estar cómodos, equilibrados, felices, tranquilos, ¿ya? Por ahí va la cosa. El segundo punto es sobre mentores.
¿ya? O sea, he tratado de darles la lista de mis mentores y cómo llegué a ellos y lo buena gente que han sido conmigo. Y hay varios más por ahí. Eh, y he tenido mentores que no han sido tan buena gente. Entonces, mi consejo es que busquen mentores que sean empáticos con ustedes, ¿ya? No basta ser inteligente, no basta publicar en Science, in Nature todos los años. Busquen a alguien que sientan que aparte de preocuparse por la ciencia, se preocupa por el bienestar de sus estudiantes, ¿ya? Eso, eso nomás. Y se los digo por experiencia propia. ¿Ya? ¿Qué más? Una más, salgan del laboratorio. Nuevamente, no todo es ciencia, ¿no? Relájense, manténganse activos, vayan a caminar. Lo que me funcionó a mí para superar todo el estrés y todos estos incidentes terribles, no tan terribles, pero ahora miro atrás y fue estresante. A mí me salvó tener cosas que hacer fuera de la ciencia, ¿ya? Que para mí fue que empecé a correr maratones por esos tiempos, o sea, me metí mucho en la fotografía y empecé a practicar yoga, ¿ya? O sea, y esas cosas que normalmente no menciono, pero fueron las que me han mantenido centrado y han evitado que me vuelva loco en momentos de estrés. Eh, ya, ahorita les digo, eh, y ya, o sea, si ustedes tienen aspiraciones de seguir en academia, que no todos tienen por qué tenerlas, cuando lleguen un poquito más arriba, o sea, luego de que sean estudiantes, pues, y cuando lleguen a una posición en la que estoy yo ahora, nuevo PI, no se olviden de cuando fueron estudiantes. Sean considerados con sus estudiantes y traten de pensar en cómo uno puede ayudar y guiar a la nueva generación de estudiantes. Ya, dos más, porque me han pedido tips para estudiantes. La última es que todos tenemos un plan magnífico de cómo queremos que las cosas funcionen de cada 5 años, y yo también lo tuve y no salió nada de lo que quería hacer en ese plan de 5 años. Así que no todo va a salir de acuerdo al plan, ¿no? Y tienen que hacerse amigos de la incertidumbre, porque eso es lo único que es una constante, ¿no? La incertidumbre. Así que dicen los gringos, eh, go with the flow, así que traten de incorporar eso. Tips para estudiantes un poco, o sea, que están ahorita en pregrado, eh, y están pensando en esto de los posgrados, eh, busquen un laboratorio. O sea, dentro de las opciones que hay, sin experiencia de laboratorio, probablemente no llegas a mucho, ¿no? Pero a la vez también búsquense un jefe que los va a apoyar. Publicar, o sea, multiplica tus opciones de ingresar a, a, a cualquier doctorado. Eh, Congresos nacionales, internacionales, o sea, la experiencia de comunicar tu ciencia es súper importante. Pero incluso yendo a habilidades un poco más esenciales, es lean papers, ¿no? Y acostúmbrese a la ciencia en inglés, que no nos queda otra, ¿no? Entonces, el inglés a veces es medio pesado, pero es el lenguaje, ¿no? Y mientras antes lo dominen y mientras más se acostumbren a leer libros en inglés y papers en inglés y discutir en inglés, eso va a influir mucho, ¿ya? Eh, ya, ahí sí se me acabaron las pepitas de sabiduría. Con eso cierro todo. Eh, Espero que no se hayan aburrido en una hora de charla. Y bueno, me pueden encontrar ahí en las redes, me pueden encontrar en cualquier lado. Aviso nomás. Gracias, 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 gracias por la invitación. Y muy bueno todo. Preguntas, no sé cómo funciona esto. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy, muy interesante la charla que nos has brindado y las experiencias que nos has compartido. Realmente ha sido una charla bastante dinámica. Te agradecemos nuevamente por tu participación. A continuación, sí, continuamos con la serie de preguntas. Tenemos unas preguntas que nos llegan de aquí de Facebook y algunas de chat. A ver, vamos a empezar con algunas de ellas. En la charla mencionaste que hiciste algunas rotaciones durante el doctorado, que tenías unas rotaciones en unos laboratorios y la pregunta es si estas rotaciones eran parte de la beca que ganaste o cómo aplicaste para realizar este tipo de rotaciones. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, buena pregunta. El- no sé si aplica a todas las universidades de Estados Unidos, Ah, ¿ya? Pero
No, al parecer no. En las que yo vi, sí. Eso es parte del programa. Cada universidad tiene su programa, ¿no? Por ejemplo, si ven el sistema europeo de posgrados o de doctorados, uno aplica al laboratorio, ¿no? Y para trabajar con esta persona y desarrollar tu investigación con esta persona. En cambio, en Estados Unidos, tú aplicas a la universidad y esa universidad te ofrece todas las opciones de, de PIs o de laboratorios que hay. Tú puedes aplicar a un programa de un departamento, como yo hice, no, yo no hice eso, como un departamento de microbiología y trabajar con PIs de microbiología, pero también hay universidades que tienen estos programas umbrella, les dicen, ¿no? Tipo paraguas, donde hay genética, bioinformática, biología celular, ecología, todo en un solo programa de doctorado. Y tiene pros y contras, pero esto, por ejemplo, en mi programa me dijeron, está bien, tú estudias microbiología, pero si te da la gana de pasear por un laboratorio de cáncer, nosotros no tenemos problema, ¿no? Si te quieres unir a un laboratorio de cáncer o de neurociencias o de cosas así, ¿no? O sea, había gente que se cambiaba y de acuerdo a sus intereses. Entonces, el programa de lo que te decía es eso, toma tus cursos por año y medio y ve coordinando con estos profesores. ¿Y cómo coordinas? Le mandas un correo, le dices, oye, soy estudiante nuevo, me gusta tu trabajo, puedo rotar en tu laboratorio. Pero solo si ya ingresaste al programa, pues, ¿no? No puedes, no puedes saltarte eso. Pero debo decir, si alguien tiene la oportunidad, ¿ya? Por ahí se mezclan, se alinean los astros, o si alguien recibe financiamiento de estos de pasantías de Concitec, ¿ya? O si por ahí, por algún colaborador de tu jefe, salen fondos para mandarte a entrenarte a un laboratorio afuera, ¿ya? Eso muchas veces esa es la puerta de entrada a muchos doctorados. Entonces, tal vez un laboratorio donde alguien que conozcan ya está, le dices, oye, puedo rotar en tu laboratorio, me pueden mandar, y ahí vas poniendo ya el pie en la puerta para entrar al doctorado de esa universidad, ¿no? Esa es como la vara extra que tiene mucha gente. Entonces, si tienen la oportunidad de rotar así por fuera, por un laboratorio, como tuve yo la oportunidad de rotar en el de Tom Kirchhausen, esa es una buena entrada, ¿no? Y les va a ayudar en el proceso de aplicación. Perfecto, muchas gracias. Eh, Tenemos otra pregunta que nos dice, en Facebook hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles fueron las conclusiones de tu trabajo acerca de los resistomas en la zona de muestreo? Sí, de verdad casi no he hablado nada, nuevamente porque ya he hablado un montón de esto en otros foros. ¿Qué estudiamos? ¿Qué encontramos? Que el microbioma, no solo peruano, sino el latinoamericano, como les dije, hay estos dos extremos, ¿no? Entre gringos súper occidentalizados, súper fast food, y comunidades rurales que nunca han visto otros humanos. Nosotros demostramos que efectivamente estamos en el medio, porque tenemos un poco de ambos, ¿ya? Demostramos también que dentro del hogar se comparte muchísimo, o sea, el intercambio ese fecal oral se nota en los microbiomas. Y por ejemplo, bebitos que no tienen un microbioma formado ya se empiezan a poblar de los padres mascotas. eh, Tienen genes de resistencia a humanos, ¿ya? Y luego fuimos al sistema de desagües y empezamos a ver que todos estos genes de todo el distrito, de 1 millón de personas, se empezaban a recombinar. Y que el proceso de tratamiento de desagües no llegaba a eliminar todos estos. Entonces, efectivamente, nosotros estamos reintroduciendo constantemente microbiomas intestinales y ambientales en ambientes humanos y estamos enriqueciendo a este resistoma global, ¿no? Y hicimos esto nuevamente en Perú y en El Salvador. Eh, Hoy en día, un estudio así no da para Nature. O sea, lo que hicimos era una combinación de que era novedoso, de que era en un lugar nuevo, de la cantidad de data que generamos y suerte, ¿no? Suerte y otros factores que todavía no termino de entender, ¿no? Yo me considero, o sea, no considero que era un mal estudio, pero yo no hubiera pensado que iba a llegar tan alto, ¿ya? Esa es mi interpretación. Pero pueden buscarlo si no lo pueden acceder, Sci-Hub, ¿no? O si no, me avisan y les paso una copia. Busquen
Tsukayama Dantas, en PubMed o en cualquier lado, y ahí van a encontrar el paper. Muchas gracias, doctor, por la participación. Bueno, continuando con eso, hay otra pregunta justamente del mismo tema, que es ¿cómo se vería afectado el microbioma por parte de la contaminación del aire? Si esto se da, ¿hay estudios acerca de esto? Asimismo, ¿se vería afectado de igual forma que por el uso indiscriminado que se da con los antibióticos? Ya, buenísimo. Te respondo primero la segunda, ¿ya? ¿Por qué es un buen lugar Perú para estudiar? ¿No? Porque usamos antibióticos como nos da la gana, pues. Vas a la farmacia y le dices, oye, quiero tetraciclina y clorfenicol, ¿no? Y betalactámicos y ya, te lo dan por 50 céntimos. Entonces, esta tradición de automedicarse, que no es única de Perú, es de muchos países en desarrollo, por supuesto que ejerce una presión sobre las comunidades microbianas, ¿no? O sea, si uno toma antibióticos, te vuelas a buena parte de tu microbiota que luego se recupera a niveles anteriores, pero en el tiempo le estás metiendo una presión evolutiva muy fuerte a estos bichos. Entonces podemos a través de metagenómica detectar estos cambios y ver sobre todo cómo los genes de resistencia se van acumulando en el tiempo. Un ejemplo bien claro. Teníamos en nuestra cohorte bebés bien jovencitos, hasta de un mes, de 2 meses, ¿no? Y tuvimos consentimiento para obtener muestras de heces de estos bebitos. Ya veíamos genes de resistencia para antibióticos de última generación, ¿no? Y tú dices, aguanta, ¿de dónde viene? Porque difícilmente los han tomado, ¿no? Muchos de estos antibióticos solamente son intravenosos, nunca han estado expuestos a estos antibióticos. ¿De dónde viene? Del ambiente, pues, ¿no? De tu papá, de tu mamá, de tu perro. O sea, si uno de ellos está cargando en su microbiota gen de resistencia, te los va a pasar tarde o temprano, ¿no? Es como estar encerrado con alguien con COVID. Tarde o temprano te va a dar. Entonces, tarde o temprano te van a pasar su gen de resistencia o sus microbiotas. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto de la presión inmensa que ponemos de antibióticos. Y además, una más es que cada vez la humanidad, o sea, en términos globales, cada vez le metemos más antibiótico a la superficie de la Tierra. Entonces, estamos manipulando las bacterias en todas las superficies. Esa es la conclusión. Sobre el aire, hay mucho menos información, pero hay estudios que han mostrado, o sea, si yo pongo un filtro y lo pongo arriba, ¿no? A que empiece a colectar aire, y o sea, hay un microbioma del aire, por supuesto, porque hay bichos y materia suspendida, pero es mucho más difícil de estudiar, porque es tan variable, ¿no? Y porque depende de muchos factores. Hay estudios que están en eso, no tengo el detalle de estos, pero busquemos, o mándame un recordatorio y te consigo papers, ¿ya? Ok, veo por acá que están pidiendo mi correo, pablo.tsukayama@upch.pe, ¿ya? O Pablo Tsukayama en Twitter. Hay otra pregunta en Facebook que mencionan acerca de que si usted ha trabajado con la caracterización genética de fitopatógenos resistentes a fungicidas en cultivos importantes del Perú, o si conoce sobre ese tema. No. O sea, nunca he lidiado con estos bichos. Yo siempre me he centrado más en patógenos humanos, es la verdad. Y dentro de los patógenos humanos, siempre me he enfocado más en bacterias, ¿no? Ahora coronavirus como cosa nueva, dadas las circunstancias, pero igual no afecta mi amor por las bacterias. Lo siento, no tengo más información sobre esos bichos. Sí, no se preocupe. Gracias. Bueno, otra pregunta es acerca de las becas. Mencionan de si desean postular a una beca en el extranjero, ¿qué tan determinante es tener una experiencia en investigación en el área a la que se postula? Si ese es el caso, ¿la tienes en otro campo? Si en ese caso la tienes en otro campo. Bien, este es San Luis, Missouri, mi taza favorita de San Luis, perdón. No tienes que trabajar en la misma área. O sea, lo que importa es que hayas rotado en un laboratorio. O sea, o sea, la oferta de laboratorios que hay acá no es todo lo que hay allá, ¿no? Acá hay un sesgo más fuerte en mi área, al menos hacia las enfermedades infecciosas. Y
o sea, mi situación ha sido suerte también, ¿no? Porque yo siempre he estudiado enfermedades infecciosas. Pero si tú quieres cambiar o ahorita estudias microbiología, pero te interesa la biofísica, es un reto, pero también es una oportunidad. Lo que a los comités de admisión les importa no es en qué has trabajado tanto, sino que has trabajado. O sea, que te has paseado por un laboratorio y has hecho experimentos, con suerte has podido publicar. Y eso pesa mucho más a que el hecho de que este estudiante quiere postular a un programa de cáncer, entonces tiene que haber rotado en laboratorios de cáncer, ¿no? No son tan restrictivos, así que no me preocuparía mucho por eso y nada, creo que lo más bonito es tener esa libertad, ¿no? De poder estudiar lo que a uno le interesa, lo que le da la gana, ¿no? Y no necesariamente lo que mis jefes o mis compañeros o la gente de mi universidad investiga, ¿no? Entonces, esa libertad y eso de soñar es básico, pues, ¿no? Y no hay que perderlo para tratar de ajustarnos a programas preestablecidos. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, hay una última pregunta. Es acerca ya como una opinión personal. Es que, ¿qué usted le recomendaría a las personas que quieren renunciar el PhD? ¿Que quieren renunciar, perdón? Que quieren renunciar al postdoctorado. A ver, pues, o sea, no entiendo bien la pregunta, o sea, como en mi caso que digo, ya no quiero más doctorado, ¿me salgo? O sea, acá mencionan de qué le recomendaría usted a alguien que quiere renunciar al PhD, que no se Ya, llevan bien con el PhD. que no se lleva bien. Antes de renunciar al programa, si puedes, eh, mejor renuncia al mentor, ¿no? O sea, si estás en esa situación en la que no me llevo con mi asesor y me quiero salir, alguien en tu universidad te va a escuchar y te va a dar oportunidades. O sea, es súper estresante esto de que me quiero salir, ¿no? Pero la recomendación es que consultes con gente fuera del laboratorio, que, ¿sabes quiénes ayudan mucho? Los directores de programa y los del comité de tesis, ¿ya? O sea, es gente que te conoce y que puede velar por ti y defenderte en algunos tribunales. Lo otro es que nada de mal, o sea, si has tenido una mala experiencia y no le estás pasando bien y el prospecto es quedarse 2 años más en esa mierda, no lo hagas, pues no. Nada de mal. Si ya has decidido que renunciar, que esto del PhD no es para ti, bien, o sea, no es para muchos, no hay problema, ¿no? Con tal que no te arrepientas de esa decisión después, pero no hay, o sea, yo también he conocido a varios que a los 2, 3 o a los 5 años dijeron, no, esto no es para mí, ¿no? Me voy a conseguir una chamba en industria, me voy a viajar por el mundo, qué sé yo. Nada de malo, pasa todo el tiempo, busca apoyo, porque hay gente que puede apoyar en estas situaciones. Listo. Una última pregunta que tenemos aquí en el chat de la reunión nos dice, ¿el enfoque de sus investigaciones relaciona el genoma microbiano con la resistencia antimicrobiana? Sí, o sea, la resistencia antimicrobiana es un eje principal de lo que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, usamos genomas para ver los genes que causan la resistencia a antibióticos. Tenemos un problema acá al costado, en el Hospital de Cayetano Heredia, donde hay unas infecciones por Klebsiella que son altamente resistentes a carbapenems, ¿no? Que son antibióticos de última generación. O sea, después de eso ya son resistentes a todo. Si te da, tienes muy altas chances de morir. Entonces, hay un brote epidémico acá nomás en Cayetano, que está fuera de control. Nosotros podemos estudiar los genomas de estas bacterias para entender cuáles son los genes responsables por estos fenotipos de resistencia, para entender cuántos están moviendo las bacterias, o sea, si uno está introduciendo nuevas Klebsielas o son las mismas que están dando vueltas en el ambiente, ¿no? Entonces, la genómica nos ayuda a resolver eso, porque tenemos conocimiento de los genes de resistencia presentes, porque podemos comparar lo que obtenemos por los genomas con bases de datos de genes de resistencia que tienen 5.000, 6.000 genes. Entonces podemos buscar todo lo que obtenemos y decir, ya, dame una lista
de genes de resistencia que pueden estar confiriendo mecanismos, ¿no? Entonces, es bien fácil para algunos organismos predecir esto a partir de genomas. Listo. Bueno, hay una más acá, perdón, que me han mandado en privado. Me preguntaron por tips para estudiantes y ahí mi correo pablo.sukayama@upsh. Y último, ¿necesariamente uno debe estudiar la carrera de biología para tener oportunidades de rotar en laboratorios del extranjero? ¿Te has topado a lo largo de tu carrera con tecnólogos médicos en el área de laboratorio similar? No, no tienes que ser biólogo, para nada. O sea, nuevamente, a estos gringos poco les importa tu pasado. ¿Ya? O sea, tecnología médica es un área afín, es una carrera afín y ningún problema. O sea, por eso, si buscas oportunidades, no te las van a negar porque eres tecnólogo y no eres biólogo, ¿no? Si eres sociólogo, ya, pues ahí sí probablemente es diferente. Pero, ¿no? O sea, una de las claves para mí, para conseguir estas rotaciones, eh, la verdad es que más que mi currículum o mi carrera, la clave fue ser conchudo. Eh, que es, nada, qué roche escribirle a este doctor, ¿no? Pero nada, pues escríbele. Lo peor que puede pasar es que no responda, ¿no? Y tener un plan B, si este no te gusta y no te contesta, pues escríbele a 5 personas más que te gusten, ¿no? Alguien te va a responder tarde o temprano y alguien va a decir, ya, está bien, podemos ver algo, ¿no? Entonces, si se van negando, pasa, pues, el rechazo es parte, pero si sigues probando de manera persistente, tarde o temprano vas a conseguir una rotación, ¿no? Y tarde o temprano vas a ver la forma de financiar esta rotación. Perfecto. Quedan todavía varias preguntas, lamentablemente debemos cortar. Invitamos a todos los participantes de la reunión que se comuniquen con el doctor Sukayama. Estoy seguro que ha sido una charla muy, muy interesante, con muchos tips, mucha experiencia, y todos han quedado, estoy seguro, los alumnos muy, muy contentos con la reunión. Y agradecerle nuevamente a usted por la participación y la disposición de participar en Comparte Ciencias. Esperamos poder contar con su participación más adelante. Bueno, para terminar, quisiéramos, para que tengan más, y a los que siguen en nuestra reunión, les indicamos que estén atentos a nuestras redes sociales para más información acerca de las charlas que vienen a continuación en Comparte Ciencias. Nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, científicos.pe. Y nada, agradecerles nuevamente por su participación y nos vemos pronto. Gracias a todos.